saber les que van per sota, saps? Bueno, un poco la idea de investigar esta cuestión del terrorismo del siglo XXI, podríamos decir, que tiene algunas diferencias con las manifestaciones de guerra asimétrica que se habían dado, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En donde influían más las ideologías venidas de Occidente, digamos. Se mezclaba un poco con el tema de la Guerra Fría, con el comunismo y el anticomunismo. Cuando yo digo guerra asimétrica, digo generalmente que son grupos que no, es decir, grupos que o no pertenecen o pertenecen a algún Estado en particular, pero no luchan como un Estado unificado, sino que luchan en una especie de lo que puede ser una innovación de la guerra de guerrillas, digamos, ¿no? Y esto es porque generalmente los grupos que entran al conflicto de este modo no tienen ninguna posibilidad de enfrentar a sus adversarios en un conflicto tradicional. La guerra tradicional que conocemos como conflicto bélico nosotros se inicia un poco en Occidente con el Estado moderno. ¿Qué digo el Estado moderno? Digo la Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, que es un tipo de Estado moderno muy particular porque es casi continental, pero digamos Inglaterra, Suecia, ese Estado. En Medio Oriente la historia es diferente porque cuando acá se estaba consolidando el Estado moderno, en Medio Oriente chocaban pueblos en pugna, digamos, en alguna medida entre lo que era el imperio turco, que estaba comenzando a consolidarse como una especie de Estado moderno euroasiático expansivo, digamos, ¿no? Expansivo porque se extendía a costa de otros, o haciendo pactos con otros actores. Los actores principales del resto del Medio Oriente estaban organizados en tipo de comunidades tribales, protoestatales, y eran en alguna medida también herederos del antiguo califato de Mahoma, digamos, ¿no? Que nace en el 600 a.C. y después va evolucionando como una forma de expansión que llega hasta un poco antes de la formación del Estado moderno en Europa. 1492, ¿se acuerdan ustedes? La conquista de América, que se forma el Estado moderno español. En ese momento, el Islam estaba terminando su proceso de expansión. Había sido una especie de califato que regía a una gran cantidad de pueblos, lo que ellos llaman el Dar al-Islam. El Dar al-Islam es el territorio de los creyentes, el territorio de la fe, el territorio de los que tienen la razón, no en términos de la razón que conocemos nosotros analítica, sino en términos de la razón divina, digamos, ¿no? Y en términos de la razón que debe imponerse en el mundo. Y lo que empezaban a hacer, la Edad Media Europea, las cruzadas y después la primera formación del Estado moderno, para ellos, después vendrá América cuando emerja América, ¿no? Pero para el Islam eran el Dar el Arb, a diferencia del Dar el Islam. ¿Qué es el Dar el Arb? La tierra del infiel. El Daesh pretende, es sunita, el Daesh pretende, es el más conservador, el del islamismo más fuerte, más rabioso, podríamos decir, en su antioccidentalismo. Son profundamente antioccidentales y el planteo es que Occidente es el infiel, como en aquella época, es decir, como en la época del Estado moderno. Hoy Occidente es el infiel, domina el mundo, ha derrotado en casi todo el mundo al Dar el Islam, entonces ellos son la reedición que tiene que venir a poner orden en esto. Como no tienen ni la tradición histórica, cultural y política, ni aceptan esa tradición del Estado moderno, y no tienen la capacidad, no tienen tampoco la construcción del Estado moderno con capacidad política, logística, económica y militar para poder enfrentar en términos convencionales Occidente, lo enfrenta de este modo, con la guerra asimétrica, con nuevos métodos, los métodos que nosotros conocemos, con una violencia inusitada. Yo creo que el tema de la violencia inusitada está ligado
en gran parte a la ideología y al sistema de creencias, pero también está ligado fuertemente al hecho de causar un impacto muy fuerte. Ellos saben que su forma de multiplicar es causando impactos radicales. Ellos deben conmover al mundo con imágenes. El fracaso del panarabismo, la idea de una gran comunidad árabe, una Liga Árabe de Naciones que se constituyó y todo, pero que finalmente fracasó, o la OPEP en el petróleo, que tuvo algún éxito parcial, pero después se diluyó un poco, que ha vuelto a aparecer ahora, no pudo unificar al Medio Oriente frente a sus rivales políticos, económicos y culturales que estaban en Occidente, digamos, ¿no? Este lugar, ante el fracaso de los regímenes estatales que se construyen en Medio Oriente, fracaso parcial, digamos, pero que no consiguieron unificación, viene a ser llenado por estos grupos, entrenados, armados, ideologizados, que conciben esta cuestión de la guerra asimétrica y golpean de este modo porque creen que son sus enemigos y donde realmente pueden producir daño. Por ejemplo, el ataque a los centros turísticos, porque saben que ahí pegan en el corazón económico, en el corazón político y cultural de Occidente, y pegan en el corazón económico de los regímenes políticos de los estados árabes que no combaten al demonio norteamericano como lo deberían combatir, el gran Satán, como ellos llaman, ¿no? No nos tenemos que asombrar, porque Estados Unidos también fue fundado en la idea de que era el pueblo elegido de Dios, y va en nombre de Dios a librar la madre de las baltas. Es decir, en última instancia yo creo que, digamos, como una hipótesis para empezar, después otra vez lo vamos, pero una hipótesis de dejar que la no consolidación de regímenes políticos, económicos, viables en Medio Oriente que lleven prosperidad no a la occidental, no puramente a la occidental, sino prosperidad, estabilidad social, ciertos niveles de desarrollo a Medio Oriente y hubiera funcionado como una instancia estabilizadora, y la acción tan beligerante de Occidente sobre Medio Oriente tiene mucho que ver con esta emergencia. Y después está todo el sistema de creencias y la voluntad política de estos grupos que creen estar luchando una guerra milenaria que no termina nunca, sino que si no logran la imposición final sobre Occidente, los va a encontrar librando la batalla del día final, el fin de los tiempos, ¿no? Es decir, como el juicio, como creen los cristianos, es decir, las religiones monoteístas, en la venida de un profeta y el juicio final, ellos creen que va a ser en un lugar de Siria específico, que se va a dar la batalla final, y el profeta va a descender para darle el triunfo al Islam. Y creen fervientemente en eso.